Y ahora vamos a hablar de esa recuperación de gato muerto que nos hablaba Sirujet. Sirujet nos hablaba de que la recuperación que se está produciendo por el coronavirus tiene ciertas divergencias. Una en concreto va a ser la del mercado de bonos, que ahora lo veremos, ¿vale? Pero en concreto, digamos que van a poner el punto de mira sobre qué es lo que realmente puede fallar. Dice, la firma de análisis de ubicación y análisis Unacast muestra después de varios meses de un repunte en los datos de movilidad promedio de los estadounidenses, luego de bloqueos a mediados de marzo, que colapsaron las tendencias de movilidad hasta abril. El reciente aumento de la movilidad en los Estados Unidos podría apostar a revertirse a medida que los estados pausen o reaperturen inversas después de un aumento de los casos de coronavirus. Esto es una traducción que he hecho a través del Google. Lo que está diciendo evidentemente es que la movilidad de los ciudadanos se paró, o sea, prácticamente se redujo a cero durante el lockdown, el cierre que hubo pandémico, de marzo a abril, y que podría volver a ocurrir si vemos que los repuntes que ya se están produciendo en Estados Unidos siguen para adelante. Como os decía antes, la noticia buena sería que la cepa mayoritaria que se está encontrando en los casos parece menos agresiva y requiere menos hospitalización. Y por lo tanto, quizá llegará un momento en que se genere inmunidad y que además el que padece la enfermedad puede estar perfectamente recuperado en pocos días, en su casa tranquilamente, sin saturar los sistemas sanitarios. Dice, lo que hemos visto es una semana muy inquietante, dijo esta semana el doctor Anthony Fauci, que ya sabéis que es el director de polarización del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Es decir, es el doctor Simón que hay en España, pero en Estados Unidos. Los datos no transmitidos se muestran a medida que aumentan los casos de virus confirmados y las reaperturas se pausan o revierten, la movilidad de los estadounidenses está comenzando a detenerse. A medida que van viendo más casos, deciden o pausar la reapertura o incluso revertirla, que es lo que también está ocurriendo en estados como España o en Alemania, en Europa, que ya sabéis que llevan la pandemia más avanzada que en Estados Unidos o que en América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que van viendo, en España, por ejemplo, ha habido pesimismo brutal, porque una alta dependencia del turismo ha hecho que dijesen, bueno, no va a haber flujo de personas, no va a haber turismo, se acabó, el 30% del PIB depende de esto, pues venga, vamos a tener problemas. Apertura, canales de tránsito entre turistas, primeros turistas llegan a España, genial, la cosa no va a ser tan mala como pensábamos. Rebrotes, cierres de regiones, ahí va, pues al final estamos volviendo a caer en esto. Es decir, es un vaivén que afecta y que golpea la economía. El último rastreador de coronavirus a nivel estatal, el de Goldman Sachs, calcula que el 40% de los Estados Unidos ahora ha revertido o suspendido la reapertura tras el aumento de los casos. Los datos de tráfico de consumidores en tiendas físicas, compilados por Reuters a partir de los datos de teléfonos celulares, fijaos que esto es en realidad del siglo XXI, ven cómo se extiende la pandemia vigilando los teléfonos móviles. Proporcionados por SafeGraph, se redujeron la semana pasada por primera vez desde principios de abril. Giorgio Dacco, analista de Oxford Economics, escribió: más que nunca estamos preocupados por el empeoramiento de la situación de salud y un impacto en la floreciente recuperación. La recuperación de la movilidad y el mal uso de los equipos de protección serán un cóctel de verano peligroso. Y dice, Yelp hizo un sorprendente reclamo la semana pasada que decía que el 41% de todos los cierres de negocio en sus plataformas son cierres permanentes. Es decir, que aquellos que han cerrado la cuenta donde publicaban a través de Yelp dónde estaba su tienda, fotos y qué tenía, restaurantes, comercios, todo tipo de cuestiones que Yelp funciona como base de datos, pues han dado de baja su cuenta de manera permanente. No es que la hayan cancelado, suspendido su suscripción de servicios, sino que la han dado de baja por completo. Que no quiere decir tampoco nada, porque a lo mejor luego la pueden volver a reabrir. Pero de momento nos dice que la sensación que tienen los propietarios de los negocios es que no se sostienen. Nuestros datos muestran que los mayores picos de cierres permanentes ocurrieron en marzo, seguidos de mayo y junio, lo que indica que las empresas ya estaban luchando, tuvieron que cerrar permanentemente de inmediato. Y las empresas que estaban tratando de resistir, pero nunca pudieron capear el COVID-19, la tormenta del COVID-19, se vieron obligadas a cerrar en los últimos meses. Los bonos no creen en la narrativa de recuperación económica en forma de V. Si la recuperación económica se invierte, se considera un rebrote gato muerto. Esto es un pequeño chiste que añade al final el autor de Sirujet.
¿Y por qué digo que es un pequeño chiste? Porque fijaos que lo hemos llamado recuperación de gato muerto. ¿Sabéis a qué se llama gato muerto en el argot de bolsa? En el argot de bolsa hablamos de rebote de gato muerto cuando hay imaginaos, el mercado se desploma, los mercados caen, las bolsas caen y de repente vemos que hay un repunte optimista durante un día o dos. Hay una subida fuerte de la economía. O de la economía, perdón, del mercado en cuestión, de cualquier activo. Un activo que se ha desplomado, de repente vemos que se ha hundido y empieza a subir. Ah, ya pasó. Los mínimos ya se tocaron. Ya llegamos a los mínimos precios de ese mercado y ahora solo queda que se recupere y se reactive. No, amigos, amigas, eso se llama rebote de gato muerto. El gato está muerto y lo que ha hecho ha sido rebotar contra el suelo. El único ascenso que se está produciendo es el rebote de un cadáver por su impacto. Es decir, que según esta teoría no hay recuperación en V, sino que lo que hay es un rebote que se produce en los precios, pero que es casi un efecto, un acto reflejo que hace el mercado que se está hundiendo. ¿Vale? Y aquí está uno de los motivos a los que apunta es que el mercado de bonos no parece creer en las fluctuaciones que está experimentando la renta variable. Porque nos dice que el mercado de bonos, fijaos, tiene el yield plano, lo cual no me extraña porque lo que nos está indicando es que está muerto por completo la liquidez. Es decir, que se mantiene en estado comatoso por la intervención de la Reserva Federal y que no hay realmente no hay un movimiento. Para mí, ese lateral que está marcando, esa lateralización que marca el mercado de bonos, lo que significa es que está en muerte cerebral el mercado de renta fija. ¿Vale? Está haciendo un encefalograma plano, no hay actividad aquí. Entonces, como el yield no aumenta, significa que está súper intervenido. Y claro, te hace sospechar porque entonces piensas, bueno, los mercados de bonos no están moviendo dinero, la bolsa está subiendo porque sencillamente está, como de costumbre, inflada. Se están comprando activos para llenarse los bolsillos. Lo que preocupa, como en cualquier divergencia, es que si esto no es creíble, si el error no está aquí abajo, sino que está aquí arriba, y esto no resulta creíble, lamentablemente significará que en algún punto del camino van a soltarlo todo. Es decir, que esto lo están moviendo manos muy grandes, están creando un movimiento alcista para ir colocando activos y llega el momento ya nadie comprará, es decir, se empezará a entrar en modo venta. Si eso fuese así, es como se crean las euforias de los mercados, manipulación pura y dura de precio, ¿vale? Ahí tenemos también, por cierto, el repunte que ha tenido el yuan, ahora veremos por qué. Ha habido un debilitamiento del yuan fuerte, ha habido una caída también del dólar porque ha habido un repunte fuerte de la bolsa china. Claro, estáis viendo el gráfico dólar contra yuan y vemos que hay un repunte, significa que se aproxima a 7 yuanes por dólar, que es una zona histórica, ¿lo veis? Y que realmente reflejaría, pues eso, que ha habido algún tipo de intervención que ha hecho que entre mucha liquidez en la bolsa china, regalándolo, ¿no? Y ahí tenéis también el índice dólar publicado por Bloomberg, donde podemos ver que se debilita el dólar. ¿Por qué? Yo creo que el dólar se debilita no porque muestre debilidad, sino porque lo que ha sorprendido es el salto que ha metido la bolsa china. Ahora lo veremos. Ahí tenéis los mercados de futuros y ahí tenéis también el mercado del oro. El mercado del oro, por cierto, que luego lo veremos al detalle, pero aquí está también publicado. Entonces, aquí no veis muy al detalle, en realidad, la publicación, o sea, la publicación del precio. Pero vais a ver luego en el gráfico que os he traído en el reporte de gráficos, vais a ver cómo realmente aquí hay mechas y zonas de venta clarísimas que lamentablemente creo que se podrán cumplir perfectamente aquí. Luego, que nadie se confíe comprando oro, porque el oro te puede meter un susto increíble y traerlo para aquí abajo en cualquier momento. Y dejarte aquí mechas, como ya lo hizo. ¿Vale? Así que cuidado. En todo caso, esperamos que cuando esto se consolide y esté sólidamente, se vean velas sólidas por encima de los 1800. En ese caso sí, podéis plantearos, en mi opinión, compras por encima de 1800, es decir, cuando retroceda, cuando haya caídas en el oro que lo aproxima a 1800, aprovechamos para comprar. Pero comprar ahora en una ruptura implica que podemos ser carne de cañón para manipulaciones de precio, que sin duda alguna en el oro aparecerán. Quítame esto. Vale. Luego tenemos la caída de los futuros, el repunte del oro y la caída del índice de dólar junto con el aumento del dólar contra el yuan. Veremos la bolsa de Shanghái más adelante para que veáis de dónde viene. Y además lo explicaremos, ¿eh? El Dry Baltic Index, el índice del Dry Baltic. ¿De qué va este índice? Os he traído la pequeña definición, pero básicamente es un índice que lo que muestra son la evolución de los flujos de comercio marítimo. Hace tiempo, bastante, no sé,
año y pico, quizá 2 años, quizá más, qué sé yo, porque hace mucho que subo contenido, os hablé de este indicador para, por ejemplo, para predecir ratios de inflación, cuando iba a haber subidas de inflación, o para predecir, por ejemplo, los flujos de dólares o de comercio mundial. Fijaos, voy a leerlo directamente por definición. El principal índice de carga marítima de la bolsa báltica aumentó más de 1.800 puntos por primera vez en más de 8 meses en julio, principalmente debido al resurgimiento de la demanda del mineral de hierro de China a medida que la actividad económica se reanudó después de los bloqueos inducidos por el coronavirus. La robusta producción de acero en China ha aumentado la demanda del mineral de hierro con ingredientes crudos, lo que ha estado ayudando a los transportistas de Capesize e impulsó el índice más alto en más de un 250% en junio, el mayor aumento mensual registrado. Lamentablemente sabéis también para qué se demanda hierro, ¿verdad? En Europa surgió la CECA, que era el acuerdo del carbón y acero, entre Francia y Alemania. ¿Sabéis por qué surgió? Fue post Segunda Guerra Mundial. Se hizo un acuerdo de un mercado común de carbón y acero entre Francia y Alemania para evitar que se desatase otra tercera guerra mundial en Europa. Es decir, que si Francia y Alemania compartían el mercado de carbón y acero, podían ver con transparencia que ninguno de los dos países se estaba preparando para la guerra. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vemos que un país demanda altas cantidades de hierro y producción de acero, sospechamos que es porque se preparan para un conflicto bélico. ¿Por qué? Porque lo utilizan en la producción de tanques, de artillería, de piezas de artillería o incluso de destructores o portaaviones, como es el caso de China, que China ha construido ya un portaaviones y pretende tener más. Estados Unidos creo que tiene 6 o 7 portaaviones a nivel mundial. Y Rusia tiene 1 y China creo que tiene 1 también. No sé. Bueno, el caso. Entonces, lo que podemos ver con esto es, pues, bueno, que puede haber ahí también un trasfondo de esto que estoy diciendo porque se sigue. Además, no solo eso. Cuando empezó el tema de la guerra comercial, acordaos que Donald Trump declaró abiertamente que el mercado del acero en ningún caso podía estar en manos extranjeras. Es decir, que no podía depender X porcentaje de producción de acero del país del comercio exterior. Y dijo que los motivos por los cuales eso no podía ser así eran motivos de seguridad nacional. ¿A qué se está refiriendo? A conflictos bélicos. Que si tienen mañana una guerra con alguien, tienen que tener capacidad de producir acero dentro de Estados Unidos. Así que el acero es el metal, por definición, que se utiliza en la guerra. Os he traído también el mercado del cobre, para que veáis que la recuperación no solo es en el hierro, sino en el cobre. Y el cobre, en mi opinión, sí es un metal que refleja mucho más la actividad económica. Y, por supuesto, súper consumido por China. China es el mayor consumidor de cobre del mundo. Y básicamente se utiliza en la producción de dispositivos electrónicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos que se reactiva mucho la economía, suerte para los chilenos, porque sabemos que Chile, el peso chileno y la economía tiene una alta dependencia de la balanza comercial. Como Rusia la tiene del petróleo, Chile la tiene del cobre, porque Chile tiene las minas de cobre más grandes del mundo, ¿no? El cobre de la montaña. El alimento de la montaña. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso vemos como hay un repunte claro del mercado del cobre, pero también vemos que gráficamente hablando se acerca a zonas máximas muy interesantes y que por lo tanto el operador o el inversor o el especulador de materia prima puede ver oportunidades para vender cobre en esa zona de 2,80 o incluso en los 3 siguientes, ¿vale? Los $3 que tenga la unidad de cobre. ¿Por qué? Porque realmente podemos ver que estamos mirándolo con perspectivas bastante amplias. Veis, por cierto, que es muy clara la caída que tiene con el tema del coronavirus, porque justo entre febrero y marzo es cuando se desploma, llega hasta mínimos de $2, vuelve a 2,50, pero el flujo natural del mercado del cobre era estar en 2,50 de mínimos, por encima de 2,50. Es decir, el 90% del tiempo desde 2017 ha estado por encima de 2,50. Por lo tanto, tendemos a pensar que sus rangos son esos habitualmente. Con circunstancias normales, el mercado del cobre está entre 2,80 y 2,50. Y por eso lo más probable es que no pase 2,80 y que el que especula con materia prima pueda jugar esa carta.